Saludos desde aquí de la cabina de la 1440 Radio Luz, la estación que ilumina su día con esas alabanzas, con esas predicaciones que ponen aquí nuestros hermanos, aquellos hermanos que vienen a compartir la palabra de Dios, el evangelio de la palabra de nuestro Señor, el evangelio que el Señor Jesucristo nos mandó a predicar, a hablar, ¿verdad? Para que el hombre se pueda convertir de sus malos caminos, para que el hombre comprenda y entienda que es necesario venir a Jesucristo, que es necesario venir y conocer aquel el cual un día dio su vida por cada uno de la humanidad. Hoy en día, hermano, queremos hablar un tema el cual le queremos poner como título el año de bendición para la humanidad. El año de bendición para la humanidad. Quizás muchos que se estarán diciendo, quizás este es el año 2020 en el cual yo estoy hablando. No es este el año que yo estoy hablando. El año de bendición en el cual yo te quiero compartir, vamos a mirarlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 17. Amén. Y sea bienvenido a este su programa, Bellas Palabras de Vida. Le damos gracias a Dios por este privilegio que tenemos y le mando un saludo a mi hija Jacqueline. Hoy está cumpliendo 4 añitos y estoy muy feliz, estoy muy contento, agradecido con Dios porque ella es muy especial para mí, para mi familia. Ella nació un 29 de febrero, o sea que cada 4 años le celebro su cumpleaños. Es una bendición y le doy gracias a Dios por mi hija que hoy está cumpliendo sus 4 añitos. Amén. Así que vamos a introducirnos a lo que es la escritura, hermanos. Sea bienvenido y le invito a que comparta el video. Si está viendo por ahí por Facebook, le invitamos que comparta. Será de bendición para su familia, para un amigo que escuche. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo, hermanos, 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto él el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Le damos gracias a Dios por esta porción de escritura. Este es el año del cual, hermano, el Señor mandó a predicar a Jesucristo. A predicar, dice la escritura, a predicar, el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Muchos se preguntarán, ¿cuál año será? ¿Será el año que pasó o será este año? Este año, hermano, no se compone de 12 meses o de 365 días como nosotros lo conocemos los años. Este año, hermano, empezó en el mismo momento cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, cuando Él, hermano, leyó esta escritura. Cuando a él se le dio este libro, el libro del profeta Isaías, y leyó esta escritura que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es una bendición, hermano, este año de gran bendición para la humanidad. El primer punto que tenemos que entender es que la humanidad, hermano, después de la caída del hombre, después de la caída de Adán en el pecado nos dice Romanos 5:12, que por cuanto uno pecó, el pecado pasó a todos, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 5:12 nos dice que por la transgresión de un hombre vino la muerte, y por el pecado de él, dice que el pecado pasó a todos. Entonces, usted y yo, hermano, tenemos que entender que Jesucristo fue enviado a este mundo, hermanos, para predicar el año agradable del Señor, el año de bendición.
Fíjense que en el Antiguo Testamento, hermanos, había un año que así se le conocía, el año agradable, el año de jubileo, el año, hermanos, en el cual era de gran bendición para aquel entonces, porque este año se celebraba cada 50. Y usted lo puede buscar por allá en el libro de Levíticos, capítulo 10, del versículo 3, del versículo 10 en adelante. Entonces, aquí la pregunta, hermano, ¿por qué era un año de agradable y de bendición? Bueno, porque la gente, hermano, en aquel entonces, por las circunstancias, por las cosas que pasaban muchas veces, hermano, ellos se vendían como esclavos. Ellos, hermano, la gente podía tener esclavos en aquel entonces, pero en este año, hermano, la gente recobraba sus posesiones, recobraba la libertad y volvía a sus casas. Entonces era un año donde se perdonaban las deudas, donde eran libertados. Y ahora en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, hermano, cuando Cristo viene y dice que está en la sinagoga con los judíos y se le da el libro del profeta Isaías, hermanos, él leyó esta escritura en la cual el Señor dice, ¿verdad? Ahí dice la escritura: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lamentablemente, hermano, muchos judíos en aquel entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo, no reconocieron a Jesús. No conocieron al Mesías, no conocieron a ese rey que vendría para dar libertad, para libertarlos, pero principalmente, hermano, había una deuda espiritual que se tenía que pagar. Ellos creían que Jesucristo, que el Mesías, hermano, iba a venir como un guerrero literal, que iba a venir como un hombre, así como lo fue David, con ejército para poderlos libertar de la opresión romana. Pero ellos no comprendieron, no lo entendieron, y es por eso que en el Evangelio de Juan nos dice, ¿verdad? Allá en el Evangelio de Juan 1:11, que a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron, no le recibieron. Pero la gran bendición para la humanidad que hoy en día puede escuchar este mensaje de salvación, nos dice ahí mismo que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero a los que le reciban, dice, les da potestad, les da el derecho, les da, hermano, un papel prácticamente firmado, diciendo, ahora eres propiedad mía. Porque esa fue la promesa. Jesucristo, cuando hablaba a los judíos que habían creído allá en Juan 8:32, cuando Jesús les decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Ellos quizás comprendían que la libertad era la libertad de políticamente, que ellos iban a tener su territorio, ¿verdad? Y no iban a meterse los romanos ni los de a sus alrededores. Pero Jesucristo, Él vino para pagar una deuda, hermano, que ya esas deudas se debía desde el huerto del Edén, cuando el hombre cae en pecado, y el hombre por haber pecado, dice que el pecado y la muerte pasó a toda la humanidad. Y por eso nos dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Ese era el castigo. Esa era, hermano, lo que usted y yo merecíamos como seres humanos, como almas, hermano, que habíamos sido infectadas por el pecado. Es lo que merecíamos. La muerte, separación de Dios para siempre. La muerte, hermano, en sí, la muerte literal es muerte. La muerte quiere decir, la palabra muerte quiere decir separación. Cuando una persona muere, su cuerpo vuelve a la tierra, su espíritu vuelve a Dios, y el alma es la que va a ir a algún destino de dos lugares que la palabra de Dios nos narra: el lago de fuego o la gloria con nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo vino para morir, para redimir, para morir, hermano, en nuestro lugar. La Biblia nos dice que el justo por los injustos fue a la cruz. Jesucristo, hermano, sin deberla. Jesucristo, hermano, sin tener que hacer esto, pero dice la Escritura que tanto nos amó Dios,
Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hoy en día este evangelio Jesucristo dejó a sus discípulos, a la iglesia establecida, y les dio este mandato. Por tanto, vayan y hablen el evangelio. Por tanto, prediquen el evangelio. Vayan por todo el mundo, todo al lugar, vayan y prediquen este evangelio, en el cual dijo el Señor: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Va a haber muchas personas que no va a creer, que no va a querer nada, pero el trabajo suyo y mío es compartir, es predicar, es hablar el mensaje. A nosotros no nos corresponde si quieren o no quieren, que si es salvo o no es salvo. El trabajo suyo y mío es compartir el evangelio y punto. Ese fue el mandato que el Señor nos mandó a predicar. A predicarle a las personas que hay libertad en Jesucristo, a predicarle a la gente que pueden ser libres del pecado, que pueden ser libres, que pueden ser rescatados de ese destino en el cual ellos se dirigen. Porque la Biblia nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre que no ha tenido esa libertad por medio de Jesucristo aún sigue en las tinieblas, aún sigue en el pecado, aún sigue separado de Dios. Y el único que nos reconcilia con el Padre es Jesucristo. Jesucristo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre sino solamente por medio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Pero muchos, hermano, lamentablemente querrán, hermano, hacerse sus propios caminos. Muchos querrán llegar al Dios, llegar al cielo, llegar al Padre, con sus propias fuerzas, con su propio entendimiento. Pero aquí no es de que yo pienso que así es como voy a llegar. Aquí no es de así yo creo, así yo pienso. Aquí es como nos dice la Escritura. La Escritura nos dice bien claro que Jesucristo es el único camino. Jesucristo fue el que leyó esa Escritura y él dijo: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta Escritura. Jesucristo dijo: yo fui enviado para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner a libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Usted y yo, hermano, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pertenecíamos al reino de Satanás. Pero al venir Jesucristo, usted un día, alguien le predicó el evangelio. Alguien le dijo: ¿sabes qué? La Biblia nos dice que somos pecadores y que vamos rumbo al infierno. Pero quiero decirte que Cristo vino y murió por tu pecado. Él un día en la cruz del Calvario estaba junto a aquellos malhechores y él clamó al Padre y dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? El mismo Padre le dio la espalda al Hijo. ¿Por qué? Porque si él, hermano, lo quitaba, lo libertaba de la cruz, usted y yo ya no íbamos a tener oportunidad, porque era el único medio, era la única forma que había para poder nosotros ser rescatados del lago de fuego. Por eso uno de la cruz le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero el otro se burlaba y le decía: a otros sanaste, a otros libertaste, ¿y por qué no te salvas a ti mismo? Sálvate, bájate de la cruz. Y todos se burlaban de Jesucristo. Pero si él no se bajó de esa cruz, fue por amor a ti y por amor a mí. Porque a través de esa muerte en esa cruz, Dios, hermano, estaba derramando toda su ira sobre el Hijo. Dice la Escritura que al que no conoció pecado, por usted y por mí lo hizo pecado. Jesucristo se hizo pecador por usted y por mí. Porque usted y yo, hermanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pertenecíamos al reino de las tinieblas. Pero al oír el mensaje de salvación, como nos dice Efesios 1:13, que cuando oíste el mensaje de verdad, cuando lo creíste y lo aceptaste, fuiste bañado y sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y por eso nos dice allá en el 4:30: y no contristáis al Espíritu Santo.
con el cual fuiste sellado. Es necesario que comprendamos y entendamos, hermano, que este año de bendición para la humanidad pronto va a concluir. Este año de bendición para la humanidad, este año que tiene un gran privilegio para todo aquel que se acerque a Jesucristo, hermanos, es una gran bendición. Por eso es que usted y yo como ministros tenemos que predicar este año de agradable de bendición, enseñarle a las personas a través de la Escritura que si mueren sin Jesucristo irán directo al lago de fuego. Pero es necesario que nosotros les hagamos saber que hay bendición en Jesús, que hay salvación en Jesucristo, que hay libertad en Jesucristo. Y que ellos, hoy es el día de salvación, que busquen a Jesucristo. Este evento, este año, hermano, de gran bendición, este año agradable del Señor, un día va a culminar. Este año, como estábamos diciendo, no se compone de 12 meses. No se compone de 365 días. Este año comenzó el día en el cual nuestro Señor Jesucristo leía esta escritura. Y dijo delante de aquellos hombres, delante de vosotros esta escritura se ha cumplido. Y tenemos que entender, hermano, este año comenzó ahí. Y ya pasaron más de 2000 años, hermanos, y está a punto de culminar. Este evento tan hermoso culminará con un evento tan glorioso, y será, hermano, el arrebatamiento. Será, hermano, cuando la iglesia va a ser quitada de este mundo. Va a ser llevada a la patria celestial. Va a ser llevada al cielo con nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 en adelante, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, nos dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este evento, hermano, el rapto de la iglesia, muchos, hermano, hay mucha controversia, muchos lo creen, muchos no lo creen, pero bueno, usted permanezca firme en su posición, usted permanezca, que tenga convicción en lo que ha creído, que usted entienda de dónde ha venido, qué está haciendo aquí y para dónde va. Porque usted y yo, hermano, tenemos que compartir esto a las personas. Un día, hermano, este evento terminará, este año de bendición terminará, hasta que entre el último gentil. Entonces, hermano, culminará este año y aparecerá en las nubes nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que con voz de mando y con trompeta, con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. Todos aquellos líderes, pastores, misioneros, hermanos que han muerto, que se han adelantado, que están ahorita, hermano, están en los sepulcros, sus cuerpos. Pero dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que han quedado serán arrebatados, serán quitados. Muchos, hermano, entienden y tienen y dicen que la segunda venida de Cristo, que es lo mismo al arrebatamiento de la iglesia. Hay mucha controversia en estos temas escatológicos, pero usted y yo tenemos que estar firmes. La segunda venida de Jesucristo es un evento muy diferente a lo que es el rapto de la iglesia. Usted y yo tenemos que tener en cuenta eso. Cuando Cristo viene para llevar a la novia. Y cuando Jesucristo regresa por segunda vez, vendrá ya casado con su novia. Ya vendrá con la esposa y vendrán en caballos para reinar en este mundo. Usted y yo tenemos que entender, hermano, este evento será un evento rápido. Este evento será, dice la Escritura, que será en un abrir y cerrar de ojos. Dice en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. En un momento,
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Tenemos unos ejemplos de lo que es un arrebatamiento, cuando es alguien quitado de este lugar. Tenemos un evento que se miramos en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24. Dice la palabra del Señor: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Y más claro está en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Dice: por la fe Enoc fue transpuesto, fue trasladado, fue quitado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tenemos otro ejemplo, Elías, ¿verdad? En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11 y versículo 12, dice: y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. También tenemos otro evento en el cual nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, después de haber sido resucitado, ¿verdad?, en Hechos capítulo 1 versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Cuándo terminará ese día? ¿Cuándo, hermano, será ese arrebatamiento? ¿Cuándo será ese día glorioso? ¿Cuándo terminará este año de bendición? Bueno, este día, hermano, solamente está en Dios. Solamente Dios sabe cuándo será, porque Él mismo nos dice en su palabra: pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos saben, sino solo mi Padre, dijo nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo te motivo, hermano y amigo: reconoce a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Hoy que tienes vida, no te creas esa mentira que después de muerte tienes esperanza, tienes oportunidad. Eso es una mentira que se ha regado por el mundo, y muchos están yendo a parar al infierno por creer esa mentira y por no guiarse por la palabra de Dios. Por eso usted y yo tenemos que ser sabios y reconocer a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para entrar, verdad, al reino de Dios, para ser parte del reino de Dios? Pedro, cuando predicaba en el día de Pentecostés, en Hechos 2:37, Pedro se levantó y dijo: al oír esto se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca, creyeres con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que esto, hermano, usted y yo tenemos que entenderlo. Efesios 1:13 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es una bendición, hermano. Por eso es necesario que usted y yo compartamos. Aprovechemos este año de bendición para la humanidad, porque muy pronto se terminará, culminará y terminará con este gran evento glorioso que será la venida del Rey, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que bendiciones, hermano. Yo le animo que siga adelante y recuerde que el Rey ya viene pronto. Gloria a Dios.
Te damos las gracias por sintonizar el programa Bellas Palabras de Vida. Más informes de nosotros, llámanos al 512-775-4718, 775-4718. El pastor Gilberto Valderas y la Iglesia Bautista Nueva Vida te invita a sus servicios. Domingo, escuela dominical a las 9:45 de la mañana y a las 11 de la mañana, servicio de adoración y predicación. También a las 6 de la tarde, estudio bíblico de la Palabra de Dios. La iglesia está ubicada en el 5006 Caswell, en Austin, Texas. Código postal 78751, entre la 51 al este y la Aeroport Boulevard. La Iglesia Bautista Nueva Vida te da las gracias y muchas bendiciones.